Hoy les traigo una historia tan fascinante como inquietante, una novela que, para muchos, es impactante y única, La vegetariana, de Anh Kang. Esta es una historia que nos lleva a la vida de Jeonge, una mujer aparentemente común en Corea del Sur, cuya vida da un giro total a raíz de un sueño. Vamos a adentrarnos en esta historia. Todo comienza de manera simple, con algo que podría parecer trivial para algunos, pero que, para Jeonge, se convierte en el inicio de una transformación profunda. Después de una noche perturbadora, Jeonge sueña con escenas de carne y sangre, un sueño tan impactante que, al despertar, toma una decisión radical: dejar de comer carne. De un día para otro, decide volverse vegetariana. Esto no debería ser algo controversial, ¿verdad? Pero en su entorno, y especialmente para su familia, esta decisión resulta ser una bomba de tiempo. Ahora, lo curioso aquí es cómo la gente a su alrededor reacciona ante este cambio. Primero, tenemos a su esposo, un hombre al que podríamos describir como totalmente práctico, hasta conformista. Es un hombre que se casó con ella precisamente porque no tenía nada especial. Ni era muy bella, ni particularmente inteligente, ni ambiciosa. Era una mujer normal, que hacía lo que se esperaba de ella. Él cuenta que, en su opinión, el matrimonio fue una elección racional, sin grandes emociones ni complicaciones. Y a él, eso le venía perfecto. Para él, Jeonge era una esposa ideal, cumplía con sus deberes sin hacer preguntas, sin pedir nada en particular, y sin llamar la atención. Su vida era bastante monótona y, de hecho, él estaba bien con eso. Por eso, cuando ella de repente deja de comer carne, este pequeño cambio desata una incomodidad en él, un desbalance. No entiende por qué ha decidido algo así, ni tiene la paciencia para comprenderlo. De hecho, ni siquiera se lo toma en serio, creyendo que esta fase pasará. Pero no pasa. Imaginemos este momento, una madrugada, él se despierta y se da cuenta de que Jeonge no está en la cama. La encuentra en la cocina, completamente quieta, mirando el refrigerador, como si estuviera en trance. Al preguntarle qué hace ahí, ella responde que tuvo un sueño. Él no le da mucha importancia, pero lo cierto es que esta experiencia se queda grabada en él. Y esta sería la primera de muchas noches en que la encuentra igual, perdida en ese trance, como si estuviera desconectada de la realidad. Entonces, la decisión de Jeonge empieza a volverse más seria. Ella no solo evita la carne en las comidas, sino que comienza a tirar toda la carne del refrigerador sin decirle nada. Para su esposo, esto ya no es solo extraño, empieza a verlo como una amenaza, algo que pone en riesgo su cómodo estilo de vida. Aquí vemos el primer choque entre ellos. Él no puede entender qué pasa por la cabeza de su esposa, ni por qué algo tan básico, como la comida, se ha vuelto una fuente de conflicto. Ahora bien, en este punto, podríamos pensar que tal vez es solo una decisión de dieta, algo que podríamos atribuir al capricho o la moda. Pero no. La decisión de Jeonge va mucho más allá. Para ella, renunciar a la carne no es una elección superficial, es como si estuviera tratando de purgar algo de sí misma, de limpiar su ser de una forma de violencia que siente muy presente. Es como si, de algún modo, este sueño hubiera despertado algo profundo en su interior, un rechazo visceral a todo lo que tenga que ver con la carne y, en cierto modo, con la brutalidad del mundo. Cuando su esposo se da cuenta de que esto va en serio, empieza a incomodarse de verdad. Se lo comenta a la familia, y es ahí donde el conflicto escala. En una sociedad donde la obediencia familiar es crucial, la decisión de Jeonge representa una rebeldía que su familia no está dispuesta a aceptar. La familia la presiona, la juzga, intenta razonar con ella, pero para Jeonge, todo esto cae en oídos sordos. No pueden entender lo que realmente está pasando por su mente. Llegamos entonces a una de las escenas más impactantes del libro. Su familia organiza una reunión en su casa, y en medio de la cena, todos se vuelven contra Jeonge para obligarla a comer carne. Imaginen el momento. Su padre, con una actitud imponente y autoritaria, intenta meterle carne en la boca a la fuerza. Ella, por supuesto, se resiste con todas sus fuerzas. La escena se vuelve violenta,
y Jeonge, desesperada, hace algo inesperado, toma un cuchillo y se autolesiona. Este acto es un grito de desesperación, una señal de que algo mucho más profundo está ocurriendo en su interior. No es solo una dieta, es una forma de liberarse de algo, un rechazo a todo lo que representa la carne, y, en cierto modo, a todo lo que representa la violencia de la sociedad en la que vive. Aquí es donde la historia toma otro giro interesante. La novela se divide en 3 partes, cada una narrada desde la perspectiva de un personaje distinto. La primera parte la vemos desde el punto de vista del esposo, y la segunda parte se nos cuenta desde la perspectiva de su cuñado, un hombre casado con la hermana de Jeonge. Este cuñado es un artista, y la transformación de Jeonge despierta en él una fascinación extraña, casi morbosa. Empieza a verla no solo como su cuñada, sino como una especie de musa artística. El cuñado, a diferencia del esposo, no se ve a sí mismo como un hombre conformista, al contrario, se considera un espíritu libre y creativo. Pero, al igual que el esposo, en realidad no entiende a Jeonge. Más bien, la proyecta como una figura exótica, alguien que puede usar para satisfacer su deseo de inspiración. Y es aquí donde la historia toma un giro aún más oscuro. El cuñado, obsesionado con la idea de capturar la esencia de Jeonge, empieza a planear un proyecto artístico en el que quiere pintarla desnuda, cubriendo su cuerpo con flores. La visión es, en cierto sentido, bella y estética, pero también profundamente invasiva. Lo que él ve como una expresión artística, es en realidad una manera de apropiarse de ella, de su cuerpo y de su cambio. Para él, es una musa, pero no se detiene a preguntarse cómo se siente Jeonge ni qué piensa ella de este proyecto. Finalmente, esta obsesión cruza un límite, y el cuñado, sin medir las consecuencias, termina involucrándose en una relación íntima con Jeonge. Pero esta relación no es romántica ni liberadora, es, en cierto modo, otra forma de violencia. Él la utiliza para satisfacer su propio deseo, sin detenerse a pensar en el dolor que esto causará a su esposa, la hermana de Jeonge. Y así llegamos a la última parte de la novela, narrada desde la perspectiva de la hermana de Jeonge. Esta hermana es quizás el personaje que más sufre a lo largo de la historia, porque es la única que realmente intenta comprender el dolor y el sufrimiento de Jeonge. Para ella, el cambio de su hermana es algo devastador. No entiende completamente qué pasa, pero siente que Jeonge está en una espiral de autodestrucción. La hermana, quien siempre ha sido una figura estable, responsable y cuidadosa, se encuentra dividida entre el deber de cuidar a su hermana y el dolor de ver cómo se desmorona. Jeonge, en esta etapa de la historia, ya está completamente desconectada de la realidad. Se rehúsa a comer casi cualquier cosa, pierde peso hasta llegar a un estado esquelético, y se vuelve cada vez más frágil, tanto física como emocionalmente. La hermana intenta ayudarla, pero es como si Jeonge ya no estuviera en este mundo. Vive en su propio universo, dominado por los sueños y la necesidad de escapar de lo que considera una forma de violencia inherente en la existencia humana. Al final, queda claro que Jeonge ya no puede volver atrás. Su transformación ha sido tan profunda que la idea de regresar a una vida normal ya no es posible para ella. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? La vegetariana es mucho más que la historia de una mujer que decide dejar de comer carne. Es una exploración de la represión, la identidad y el sufrimiento. Cada personaje representa una forma distinta de relacionarse con las normas sociales: el esposo, con su conformismo; el cuñado, con su deseo de apropiarse de lo que no entiende; y la hermana, con su empatía, aunque limitada, y su impotencia para salvar a alguien que está más allá de su alcance. La novela nos hace preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto podemos entender y aceptar las decisiones de los demás, especialmente cuando desafían las normas y expectativas? ¿Qué ocurre cuando una persona decide liberarse de lo que la sociedad considera normal, incluso si eso significa alejarse de todo y de todos? ¿Y cuánto daño podemos hacer cuando intentamos forzar a alguien a encajar en lo que creemos que es lo correcto? La vegetariana es una novela que nos lleva a cuestionar nuestras propias creencias sobre la libertad, el cuerpo y la autonomía. Nos muestra cómo, a veces,
Las decisiones más personales y pacíficas pueden ser vistas como actos de rebeldía y hasta de amenaza. Y al final, nos deja con una reflexión poderosa sobre lo que significa realmente ser uno mismo en un mundo que constantemente intenta moldearnos. Espero que esta historia les haya despertado la curiosidad y que la lectura de La vegetariana de Anne Kang los lleve, al igual que a mí, a pensar en estos temas tan profundos y complejos. Gracias por escuchar, y hasta la próxima.